Vladimir Putin seguirá en el Kremlin 6 años más. El presidente de Rusia fue reelegido este domingo para un quinto mandato con más del 87% de los votos según el escrutinio parcial. Unas elecciones presidenciales cuya legalidad es cuestionada por parte importante de la comunidad internacional y en las que el Kremlin no permitió ninguna oposición real. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Putin extiende su mandato hasta 2030. De completarse el nuevo periodo presidencial, se convertiría en el líder con más tiempo en el poder en Rusia, en más de 200 años. Tras una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insistió en una inminente ofensiva en Rafah, pero dijo que no lanzará la operación mientras los civiles palestinos estén atrapados allí, aunque una vez más no aclaró a dónde iría el 1,5 millones de desplazados hacinados en esa zona. Y en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro suspende la tregua pactada con la mayor disidencia de la FARC tras el asesinato de una importante líder indígena. Conectamos con Bogotá para ampliar los detalles. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El presidente ruso Vladimir Putin fue reelecto holgadamente para otro mandato tras 3 días de elecciones presidenciales. Lo hizo con el 87% de los votos, según resultados preliminares divulgados este domingo en unos comicios donde no se permitió ninguna oposición real. Los resultados facilitados por la Comisión Electoral Central rusa confirman todos los pronósticos, otorgándole un quinto mandato al actual presidente. Con este triunfo, Putin extiende su presidencia hasta el año 2030. Putin se perpetúa en el poder y para hablar al respecto conectamos con el periodista Javier Cuesta desde Moscú. Javier, cuéntanos en principio las primeras reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. Buenas noches. La principal declaración, la principal reacción ha sido la del propio Vladimir Putin horas después de concluir el cierre de los colegios electorales. El presidente ruso se ha mostrado eufórico y se ha atrevido a hablar por primera vez del disidente Alexei Navalny mencionando su nombre, algo que no había hecho cuando él estaba en vida. El presidente Putin ha asegurado y ha confirmado una de las acusaciones del grupo de Navalny, que era que estaba a punto de ser intercambiado cuando murió repentinamente. Putin ha confirmado este extremo y se ha atrevido a decir que así es la vida. Por otro lado, otro mensaje del presidente ruso ha sido que estos resultados electorales son un espaldarazo a su mandato. Ha asegurado que tiene por delante tareas grandiosas y que llegará hasta el final. E incluso ha mencionado que una de ellas es reforzar su ejército, reforzar sus armas. Javier, hoy votaron varias Rusias, se puede decir. Ve la guerra desde lejos, desde Moscú o San Petersburgo, la que es atacada con misiles desde Ucrania, como la región de Belgorod, pero también los territorios ocupados desde el inicio de la guerra. ¿Es ese 87% de votos igual en todas partes? El apoyo a Putin se desconoce, porque no hay una opción, una democracia abierta, cristalina, que pudiera, con rivales, que pudiera demostrarse hasta qué punto llega este apoyo. Según algunos centros de sondeos independientes y bastante fiables, es probable que tenga un gran apoyo de la población, que podría ser del 50% o incluso superior. Y como bien dices, hay una gran diferencia entre lo que sería Moscú y San Petersburgo, las grandes ciudades, que son más liberales, con el resto de regiones rusas. Por ejemplo, he estado hace poco en Belgorod, en la frontera con Ucrania, y pese a ser atacados, gran parte de la gente allí, igual que en Kursk, apoyan a su presidente y consideran que esta guerra, su invasión de Ucrania, tiene que seguir adelante. Depende mucho de las regiones. También otra cosa que influye es el tema de los salarios y del poder adquisitivo. Cuanto más pobres son las regiones, el sueldo de soldado más es atractivo para ellos y muchos más se presentan como voluntarios. Javier, en su primera aparición pública tras los comicios, Putin dijo que su país no se dejará intimidar ni aplastar por nadie. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a entablar conversaciones sobre una propuesta francesa de alto el fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos, pero con condiciones. ¿Por qué llegan estas declaraciones tras ser reelegido y cuáles serían esas condiciones? Por favor, muy brevemente, que tenemos poco tiempo. Putin siempre ha hecho este tipo de declaraciones contradictorias, pero todo concluye de una forma. Moscú solo quiere que se cumplan sus condiciones, todas sus condiciones. Para ellos negociar es que Kiev y Europa
acepte lo que ellos demandan, que es, entre otras cosas, acabar con el gobierno de Zelensky. Muchas gracias, Javier Cuesta, desde Moscú. El canciller alemán Olaf Scholz, de visita este domingo en Jerusalén, instó al primer ministro Benjamín Netanyahu a proteger a la población civil de Gaza. Esto a pesar de que tanto Alemania como Estados Unidos no han dejado de enviar armas a Israel. El pedido de Scholz llega después de que Netanyahu reafirmara su intención de ampliar la ofensiva terrestre a Rafah. Mientras tanto, en Gaza continúa entrando ayuda por aire ante los bloqueos terrestres por parte de Israel, aunque las agencias humanitarias advierten de que gran parte de la franja ya sufre hambruna. Continúan los envíos de ayuda humanitaria por aire. Jordania, Alemania y Estados Unidos hicieron nuevamente uso de esta vía en un intento de aliviar la situación sobre el terreno. Entre tanto, aumenta el temor a que Israel extienda su ofensiva a Rafah, donde se refugian actualmente cientos de miles de palestinos desplazados. Las agencias humanitarias advierten que gran parte de Gaza ya sufre hambruna. Mientras Olaf Scholz llegó a Israel tras visitar Jordania, el canciller alemán defendió el derecho de Israel a defenderse, a la par que instó a proteger a la población gazatí de la inminente ofensiva terrestre. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los palestinos corren el riesgo de morir de hambre. Esa no es nuestra posición, no es lo que defendemos juntos. Se necesita mucha más ayuda humanitaria de forma continua y fiable. Compartí con el primer ministro mi preocupación por la necesidad de mejorar urgente y drásticamente las condiciones en que se provee la ayuda desde Israel a Gaza. Horas antes, Netanyahu reafirmó que la ofensiva se extenderá pronto a Rafah y que se intentará proteger a los civiles. Nuestro objetivo de eliminar los batallones terroristas que quedan en Rafah va unido a permitir que la población civil abandone Rafah. No vamos a hacer eso mientras mantenemos a la población encerrada. De hecho, haremos todo lo contrario. Les permitiremos salir porque nuestra consideración por reducir y minimizar las bajas civiles es lo que nos ha guiado hasta ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. Se estima que actualmente hay 1,5 millones de personas en Rafah. Eso supone más de la mitad de la población total de Gaza. Ni Netanyahu ni Scholz especificaron a dónde podrán huir todas esas personas antes de que la ofensiva terrestre se amplíe a Rafah. Y si bien Netanyahu afirma que Israel no lanzará la operación en Rafah mientras los civiles estén atrapados allí, los antecedentes en estos 162 días de guerra, con más de 31 muertos, entre ellos más de 13.000 niños según UNICEF, hablan de otra realidad. ¿Qué se puede esperar del destino de los civiles? La respuesta nos la dio anteriormente el periodista Mikel Ayestarán, experto en Oriente Medio. Bueno, una vez más yo creo que es importante hablar de los hechos y no de las palabras. Hasta ahora los antecedentes son los que tenemos, son más de 31.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, y claramente pues, no parece que Israel haya tenido demasiado en cuenta lo que son las vidas de los civiles en Gaza. Por lo tanto, a partir de ahora no hay nada que nos indique que vaya a hacerlo en el caso de Rafah. Esta es una operación que Israel la tiene que hacer sí o sí. Es la última ciudad que le queda por asaltar y realmente es donde el ejército sitúa a los cabecillas de Hamas que idearon la masacre del 7 de octubre y también es el lugar donde podrían estar esos más de 100 cautivos. Estos son los dos grandes objetivos que tiene Israel desde el principio de esta guerra y no ha conseguido ninguno de los dos, no los ha conseguido cumplir. Por lo tanto, este asalto sobre Rafah se tiene que cumplir. Lo que no sabemos es cuándo, aunque podría ser incluso antes del final del Ramadán. El gran problema es esa presencia de 1,5 millones de personas. El ejército dice que va a crear islas humanitarias. Esta es la palabra que emplea en el centro de la franja, pero no hay mucho más detalle al respecto. Los palestinos, desde luego, con lo que hemos visto hasta ahora en estos últimos 5 meses, desde luego no tienen argumentos para estar tranquilos con las palabras de y habrá que ver porque es un movimiento que preocupa mucho a los aliados de Israel y un movimiento que también sigue muy de cerca la Corte de Justicia Internacional. Mikel Ayestarán, muchas gracias por tu análisis.
El gobierno colombiano suspendió este domingo en 3 departamentos el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central EMC, la principal disidencia de la FARC tras el ataque en el suroeste del país en el que mataron a Yulé Paví, una conocida líder indígena. El gobierno y el EMC llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz. En octubre pasado iniciaron un cese al fuego bilateral y temporal, que en enero fue prorrogado por 6 meses hasta julio próximo. Ahora se ha suspendido en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Y para hablar de este tema estamos con nuestra compañera Alexandra Tata Correa desde Bogotá. Alexandra, el gobierno del presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que suspende el cese del fuego con el EMS de las disidencias de la FARC, con quienes aún sostiene un diálogo de paz, a causa del asesinato de esta importante líder indígena nasa, Carmelina Yulé Paví. ¿Por qué violó el cese del fuego este grupo guerrillero remanente? Leandro, hablamos con Leonardo González Perafandín de Paz y le dijo a DW que estas estructuras como la de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, recordemos que son los guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz de 2016, al parecer no están coordinadas con el grupo central de guerrilleros que están sentados en la mesa de conversación de paz en cabeza de alias Iván Mordisco con el gobierno colombiano de Gustavo Petro. Pero mira, Leandro, todo esto deriva porque las comunidades indígenas Nasa en el Cauca, donde ocurrieron los hechos, dijeron que se encontraban buscando a un menor de edad que el grupo Dagoberto Ramos se había llevado con ellos. Esta zona del Cauca, al suroccidente colombiano, ha sido históricamente golpeada por la violencia y los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados ilegales. Es una zona estratégica para el narcotráfico, ya que colinda con la salida marítima del Pacífico por donde salen las cargas de droga y porque en esa zona suroccidental, Leandro, se concentra la producción de cultivos de hoja de coca y los laboratorios donde se fabrica y se produce la cocaína. Así que es una zona muy conflictiva que por décadas ha golpeado a las comunidades indígenas Nasa y pues ya vemos que en estos hechos derivan en el rompimiento del cese al fuego por parte del gobierno de Gustavo Petro por el asesinato de esta importante lideresa. Tata, ¿qué sigue ahora en Colombia en el marco de esa búsqueda de la paz total de la que tanto habló Petro? Yo quiero resaltar el asesinato de la importante lideresa de la comunidad Nasa, Carmelina Yulé Paví, que deja herido el proceso de paz con las disidencias de las FARC, Leandro. Es el tercer grupo más grande después del ELN y el grupo de corte paramilitar, el Clan del Golfo, en medio de los 33 líderes sociales que van asesinados en lo que va de este año a causa del conflicto armado. Carmelina era una reconocida lideresa indígena, mayora en el resguardo indígena de Toribío, en donde históricamente la comunidad se ha tenido que enfrentar a los grupos armados, lo que los ha expuesto a reclutamiento forzado de menores de edad, a violencia sexual y al asesinato de sus líderes. Petro se propuso la paz total, como estás diciendo, en Colombia, que no ha estado libre de tropiezos y de divisiones, pero siguen en pie tanto la mesa de paz con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC de momento, más otros acercamientos con otros grupos armados ilegales en un proceso, Leandro, que como sabemos es volátil por su complejidad. Alexandra Tata Correa desde Bogotá, muchas gracias como siempre por tu detallado reporte y completo deporte. Hasta pronto. Nos vamos con el deporte, hablamos del reporte. En Chile, colonos de la ex colonia Dignidad toman y bloquean el acceso al asentamiento alemán conocido hoy como Villa Baviera, en el cual se cometieron abusos durante décadas. En un comunicado denuncian que a casi 15 años de la muerte de Paul Schaeffer, el predicador luterano que fundó en 1961 este asentamiento que operó como una secta, la colonia sigue gestionada por las empresas creadas por los jerarcas de entonces. Exigen la entrega de tierras para rehacer sus vidas y que se les pague los 45 años de sueldo en los que dicen trabajaron como esclavos. Schaeffer logró huir de la justicia y fue capturado en Argentina en 2005 y extraditado a Chile, donde fue condenado por una veintena de abusos y pederastia. El enclave fue utilizado también como centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Y nos vamos despidiendo con una noticia un poco más simpática. Miles de personas han participado este domingo en el centro de Dublín en la celebración del Día de San Patricio, patrón de los irlandeses. El tradicional desfile recorrió las calles de la capital con numerosas bandas tocando música folclórica irlandesa y agrupaciones de danza, vestidos en su mayoría con trajes verdes y tréboles. Artistas y músicos desfilaron ante más de 500.000 de visitantes que se alineaban en las aceras ondeando banderas irlandesas. Gente que la pasa bien, esperemos que ustedes también la estén pasando muy bien allí donde estén. En nombre del equipo que trabaja las 24 horas para traerle la información internacional más destacada, me despido hasta la próxima edición de DW Noticias. Gracias otra vez por elegirnos.